Bueno, estamos de regreso. Yo lo planteaba, Leonardo, desde cualquier punto de vista, este gobierno es de los más observados, de los más fiscalizados, mediáticamente hablando. Bueno, los casos que han salido sobre estos conflictos de intereses, posible violación a la ley de ética gubernamental y funcionarios haciendo negocios con el gobierno, que digo, eso hay que todavía esperar los resultados de las investigaciones. No podemos señalar a nadie a priori, más que lo que han dicho algunos medios de comunicación. Pero en realidad tú estás consciente que este gobierno está siendo bien fiscalizado, pues. Sí, y lo que pasa es que la gente cada vez se va cansando más. Mucha gente votó por este nuevo gobierno producto del cansancio en los gobiernos anteriores, Arena y el FMLN, y porque ya no querían más de lo mismo. Esa fue la razón de la mayoría de gente que aprobó este nuevo gobierno. Y te digo que si la Sid Gallup está dando altos porcentajes de aceptación del gobierno, qué bueno. Y ojalá que el gobierno pueda corregir el rumbo. Aquí yo sí voy a ser bien duro para criticar, y para criticarme a mí también la gente es dura, y está bien, si es que estamos sometidos al escrutinio público. Habrá que ver qué de las cosas que se dicen de los funcionarios son ciertas y cuáles no, como tú lo decís. No hay que condenar a priori, pero la información ahí está. Hay información detallada en muchos casos y se suben la documentación a las redes. Habrá que ver qué dicen las instituciones, pero el problema es que cuando un funcionario genera altas expectativas, también así decepciona. Entonces, en su momento me preguntaron a mí, recién llegado a la Asamblea Legislativa, que cuáles eran las expectativas que yo podría ofrecer a la población salvadoreña, y yo dije que íbamos a superar las expectativas. A estas alturas, yo soy el peor diputado, para algunas personas, por todo lo que en las redes sociales se dice, pero hasta este momento, y soy uno de los más fiscalizados, igual que el presidente, por lo mismo que tú decís, es por lo que se ofreció el diputado Leonardo Bonilla, y ahí me sacan las propuestas que hice, y que sigo congruente con ellas, por supuesto, ¿verdad?, sobre temas contra la corrupción, que ahí están durmiendo el sueño de los justos en la Asamblea. No es porque yo no haya tenido el valor de proponerlas o porque no siga presionando por ello, pero este gobierno también ofreció primero una lucha contra la corrupción, y mírala si es calladita completamente entre los casos que se han mencionado, o quizás estos casos son mentiras, ¿verdad? Los sobresueldos o las plazas aquellas que dijeron que eran ad honorem de funcionarios de gobierno y después resulta que tenían otra plaza. El tema de lo de Coqui Aguilar, el viceministro de Hacienda, lo de Carolina Recinos. No estamos condenando, pero surge información en los medios y la CICIES no dice nada. O no es cierto lo que se está diciendo, o hay que sancionar a esos medios de comunicación irresponsables que se dedican a arruinar la imagen de una persona, porque el que calla otorga. Entonces, este gobierno está sometido a un escrutinio, y así tiene que ser la sociedad, y cada vez más tenemos que ir siendo más meticulosos en hacer el escrutinio a los funcionarios públicos. Y repito también en mi caso, yo estoy siempre dispuesto al escrutinio. Se van a decir mil cosas, y en su momento yo dije, cuando yo empiece a criticar a los partidos políticos, y lo he hecho y lo sigo haciendo, Arena, FMLN y el gobierno, o sea, para mí la crítica es pareja, se van a empezar a decir cosas de mí, y lo dije antes de que se empezaran a decir un montón de cosas, y ahí surgen en las redes, vea, que soy vendido y una serie de cosas, pero nada es probado y nada es aterrizado. Es decir, Leonardo Bonilla se vendió a la Arena y al FMLN, pero no dicen, para efecto de esta votación. Porque si nos vamos a una votación específica, yo siempre he razonado las votaciones, siempre, sobre todo los temas más polémicos, siempre he razonado. No me he limitado a votar a favor y quedarme callado, porque ahí es donde uno deja la duda. Entonces, los funcionarios todos tenemos que estar sometidos al escrutinio público, porque aquí no se trata del bienestar de los funcionarios, sino del bienestar de la población salvadoreña. Y si algo está haciendo mal un gobierno, creo que no podemos fanatizar. La población salvadoreña no se debe a políticos, no se debe a personas, se debe a ideas. Y si la idea era cambiar el país, y con este gobierno fueron las esperanzas de cambiar el país, pues bueno, apoyemos al gobierno. El presidente dijo, no me dejen solo, acompañemos al presidente, pero también fiscalicemos. Pero ¿no te parece que hay una especie de contradicción, una especie de lectura equivocada? Porque puede ser que tú penses que este gobierno no está haciendo las cosas bien en el tema de transparencia, pero la gente en las encuestas le está dando un alto nivel de Pero es que ahí se miden varias cosas.
ahí se miden varias cosas. O sea, porque la encuesta no es solo por tema de transparencia, es el manejo de la emergencia, por ejemplo. Sale muy bien evaluado el presidente. Sí. Y de alguna manera yo también he reconocido eso. En su momento las medidas fueron radicales, pero yo también tenía la misma visión. Y es que si no contenes esto ahorita, después ¿qué va a pasar? Y yo avalé las medidas. Y eso es lo que la gente está evaluando en la encuesta, cómo el presidente ha manejado la emergencia. Ahora, una cosa es las medidas adoptadas y otra cosa es la ejecución de los recursos. Son dos evaluaciones diferentes. Y habrá que ver si la encuesta Sid Gallup, por ejemplo, evalúa el tema particular de la transparencia. Porque si le preguntas a la gente, ¿cree que está haciendo un buen trabajo de forma general? Pues si esa es la pregunta, la mayoría de gente va a decir probablemente que sí. Si le estás preguntando, ¿cree que las medidas que el presidente propuso para el manejo de la emergencia son acertadas? Probablemente la gente te diga que sí. Si le preguntas, ¿cree que es importante que el presidente haya construido un hospital? ¿Y quién va a decir que no? O sea, si las medidas van orientadas en ese sentido, las respuestas van a ser favorables. Ahora, quiero ver si en la Sid Gallup pregunta también, ¿considera que ha habido un buen manejo transparente de los fondos? Habrá que ver si está la pregunta y habrá que ver cuál es el resultado. Porque no solo se mide el tema de la transparencia y lo negativo, y no es la idea medir solo lo negativo. Lo que pasa, Leonardo, vaya, tú tenés razón en el tema siguiente, mira. ¿Es necesario que este gobierno sea transparente? Sí. ¿Es necesario que este gobierno rinda cuentas? Sí. ¿Lo está haciendo? Me parece que sí. Ahora, yo lo que siento es que ustedes, basados en esos argumentos, ya no van a poder justificar no darle al presidente las herramientas. Si ustedes justifican el no darle las herramientas para poder combatir la pandemia por el régimen de excepción que está pidiendo el presidente basado en que no es transparente, la gente no va a entender eso como... Totalmente de acuerdo, y ahí solo excluíme, no digas ustedes, porque yo sí no tomo ese razonamiento de decir que porque no es transparente. Pero tú no estás de acuerdo en otro régimen de excepción. Sí, pero no significa que no esté dispuesto a aprobar una medida que pueda restringir, pero focalizado. No hablemos de régimen de excepción. Es que probablemente sí. Ahí es donde te digo, ahí está el problema. Si eso es si son cercos sanitarios, como se les denomina en el Código de Salud, el presidente no necesita régimen de excepción. Yo creo que puede haber un régimen de excepción focalizado. Tendría que analizar, porque ahorita te lo estoy diciendo así de primera, si existe esa posibilidad. Yo no creo que la Constitución diga que cuando va a haber un régimen de excepción necesariamente tiene que ser en todo el país. Creeré yo que puede focalizarse, o sea, no estamos diciendo que no. Y lo que pasa es que también tú ya lo dijiste anteriormente, si el presidente podría no necesitar de un régimen de excepción, si ya el mismo Código de Salud ante una emergencia como esta y el desborde que puede estar implicando, le da, el Código de Salud le da las herramientas al presidente. Es más, probablemente una especie de jugada política. Y los diputados no deberíamos de caer, es lo que estamos hablando. Vaya, no lo necesita, pero si lo está pidiendo, y eso va a ser un desgaste entre órganos, démoselo. Pero no le podemos dar una herramienta que al final va a terminar perjudicando a los salvadoreños, porque no puede generalizar una herramienta en aquellos lugares donde probablemente hay un mejor control de la pandemia y vas a cerrar la economía en un lugar donde podrías haber permitido que siguiera funcionando, pudiendo haber solo cerrado aquellos lugares más con mayor aglomeración, como te dije, Soyapango, Mexicano, San Salvador, entre otros. Ahora, porque yo te pregunto a ti, y como ciudadano, ¿verdad? Porque tú tratas de ver el punto de vista desde el interés de los salvadoreños, no estás en la esfera política electoral de que cómo me voy a ver. O sea, ¿tiene lógica para ti cerrar un departamento completo por cuando no tiene casos, muchos casos, o no hay un desborde? ¿Tendría lógica? No sé qué pensar. O sea, cerramos a nivel nacional y probablemente es un departamento, San Salvador, el que está en peores condiciones, y cerrar los otros 13 departamentos. Entonces, hay que hacerlo desde un análisis en función de la realidad que está viviendo el país. ¿Hay emergencia en todo el país? Sí. ¿Afecta de la misma manera a todo el país? No. Ahora, si el debate es sobre si cerramos todo o nada, pues entonces probablemente sí me sume a darle la herramienta. O sea, me explico. Si el debate no va a ser técnico y va a ser electoral y la decisión sobre la mesa se pone, bueno, ¿me cierran todo el país o no quiero nada? Todo o nada. Bueno, y si en base a eso vamos a tener que actuar, pues entonces démosle la responsabilidad al presidente, pues, como tú lo estás diciendo. Cerremos, hay afectaciones para la población si cerramos, pero la responsabilidad ya no es mía como diputado, porque el presidente dijo que necesitaba esa herramienta.
Si después se le sale de control la pandemia, por lo menos yo tengo la conciencia limpia de que le di la herramienta y ya no puede culparme a mí como diputado o a la Asamblea Legislativa, a menos que la mayoría de las fracciones diga no rotundo y se desgaste en un enfrentamiento entre órganos nuevamente por motivos electorales y no realmente por el tema de la salud de las personas. ¿Me explico? Entonces, si la discusión es cerremos todo o no cerremos nada, pues ahí te digo, obviamente, pues tendría que tomar una decisión que en alguna medida va a terminar perjudicando a parte de la población, pero le voy a dar la herramienta al gobierno. Bueno, los diputados de las fracciones mayoritarias, porque tú eres solo un voto, pues, ¿verdad? Tú puedes tener las mejores intenciones y yo creo que tu comportamiento en la Asamblea Legislativa ha sido de crítica, pero también de aplaudir lo que el gobierno ha hecho bien. Creo que eso lo tiene claro la ciudadanía. Pero también has criticado cuando las cosas no se han hecho bien. Sí. Ahora, las fracciones mayoritarias han dicho que lo van a analizar, pero no veo yo convencidos a los diputados de querer, Arena FMLN, de querer... Y ahí es donde caen en el juego, Arena y el Frente, se sirven en bandeja para que la gente siga legitimando. Se ponen de pechito, es la verdad. Sí. Y al final esto... no sé si los cálculos políticos electorales que están haciendo le vayan a pasar la factura a... Los resultados se van a ver en el 28 de febrero. Ahí está. No hay para dónde. Entonces, en estas circunstancias lo que estamos viendo es que es una situación delicada. Inclusive muy por encima de lo que podamos estar pensando. A mí me parece que hay un subregistro bastante grande de casos y de muertes y de situaciones que nos están diciendo en su totalidad a la ciudadanía, y eso es sumamente delicado, peligroso, por las razones que sean, porque no se le ha hecho prueba a la gente, pero yo les digo honestamente, Hospital Rosales, Hospital San Rafael, Hospital Saldaña, todos los hospitales, Hospital del Seguro, están desbordados, y la gente está trabajando ahí, los médicos y todos están trabajando con un riesgo inminente. Ahora, se necesita, la pregunta que yo voy a dejar establecida para que sigamos, ¿se necesita o no se necesita ese régimen de excepción de 15 días para poder controlar esta situación? Bueno, tratemos de buscarle una respuesta frente a lo que estamos viendo, ¿verdad? Yo lo que veo son todos los días grandes caravanas de gente saliendo que se ha muerto del Hospital Rosales, de todos los hospitales. Entonces, ¿se necesita o no se necesita? Aquí hay que sincerarse, ¿se necesita o no se necesita? Y los ¿Es justo que se esté jugando por intereses electorales con la vida de la gente? Pero vaya, está bien, ya lo planteaste, pero ¿intereses electorales de quién? Por eso, y aquí están todos. Vamos a ver, vamos a la pausa.